Muy buenas tardes. En esta ocasión, el Grupo 1 presentará la grabación de la sustentación del trabajo de investigación de dinámica de la sección CV51 a cargo del docente, el doctor ingeniero Tito Vilches Vilches. Los integrantes del grupo somos Ambrosio Pérez Actunante, Ledesma Guaigua Julio Ricardo, Orihuela Vegaso Antoni, Rojas Guayana Humbert Jerry, Sánchez Palomino José Jr. El mecanismo que fue seleccionado a nosotros sería el mecanismo 1. Introducción. Como introducción tenemos que la mecánica se encarga de analizar los movimientos, el tiempo y las fuerzas. Eso también se divide en dos partes, la cual sería la estática y la dinámica. La estática se encarga de estudiar las condiciones de equilibrio y la dinámica se encarga de estudiar los movimientos de los cuerpos considerando o no las fuerzas del sistema de movimiento. En este trabajo se encargará de explicar y demostrar la funcionalidad del mecanismo seleccionado por el profesor hacia el grupo 1. El marco teórico. En el marco teórico tenemos seis conceptos que estaremos hablando para sustentar el mecanismo que fue seleccionado. Tenemos los mecanismos. Los mecanismos son los elementos de una máquina capaces de transmitir y transformar los movimientos y fuerzas. Estos también se utilizan para modificar la velocidad, cambiar la dirección de movimiento y acumular energía. Como siguiente punto tendríamos el radio de giro. Es la distancia desde un eje de giro hasta un punto donde se distribuye la masa de un cuerpo. Como siguiente punto tendríamos los eslabones. Es un cuerpo rígido que posee al menos dos puntos de unión entre eslabones. Estos se unen para poder formar eslabonamientos cinemáticos. También tenemos los momentos de inercia. Los momentos de inercia están relacionados como se distribuye la masa del cuerpo respecto al eje de giro. Esto depende de la geometría del cuerpo, tal como se muestra en la imagen. Hay diferentes formas para esto. También tenemos la ley de Grashow. La ley de Grashow nos permite establecer las longitudes de los eslabones y normalmente se usa en mecanismo de cuatro barras. El mecanismo de Callaway se utiliza en motores a vapor para transformar el movimiento lineal del pistón a un movimiento circular. Esto normalmente lo podemos ver, este mecanismo normalmente se ve en los trenes a vapor, también se puede. El objetivo del mecanismo. Como objetivo general tenemos de explicar y demostrar la funcionalidad del mecanismo escogido por el profesor. Y como objetivo específico tendríamos realizar los cálculos del mecanismo. Estos incluyen los cálculos cinemáticos y mecánicos de los ángulos. Elaborar la maqueta del mecanismo. Tendremos que elaborar una maqueta referente a la imagen del mecanismo seleccionado. Elaborar el mecanismo en un software. Esto se realizará en un software especializado como el Autodesk 360 o el SolidWorks. Muchas gracias, les dejo con mi compañero. Este es nuestro mecanismo de estudio. Como datos tenemos que la distancia de la barra AB es igual a la distancia de la barra AD y la barra BC tiene una distancia igual a la barra DC. Bueno, como velocidad angular tenemos que es una constante, que es 8. Bueno, nuestra barra AB tiene una rotación pura, nuestra barra AC también tiene una rotación pura y nuestra barra BC tiene una rotación más una traslación. Como cálculos, para realizar los cálculos cinemáticos del mecanismo, para un ángulo de 60 grados analizaremos las velocidades angulares y las aceleraciones angulares. Bueno, comenzamos con el cálculo de la velocidad de v con respecto a... sabemos que la velocidad angular inicial de AB es igual a una constante. Bueno, entonces decimos que la velocidad de v es igual a la velocidad angular inicial de AB por el posicionamiento de v con respecto a la velocidad de v es igual a -8. Esto nos indica que tiene un sentido mejor dicho, horario. Entonces, bueno, esto lo multiplicamos por 3 por el coseno de 60. Está en x más 3 por seno de 60, está en y. Bueno, entonces nos da como resultado la velocidad de v que es igual a 12 raíz de 3 en x menos
12 que está en Gem. Bueno, como resultado tenemos, claro, un resultado vectorial. Ahora, la velocidad
Cálculos dinámicos del mecanismo. Para la barra B. La barra B está hecha de un material de acero A36, el cual tiene una densidad de 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. Las dimensiones de la barra son de 3 metros por 2 centímetros de espesor y por 5 centímetros de ancho, el cual nos da un volumen de 0.03, perdón, 0.003 metros cúbicos. Con estos datos podemos calcular la masa de la barra, el cual se hace multiplicando la densidad por el volumen, dándonos una masa de 23.58 kilogramos. Multiplicamos la masa por la gravedad, el cual nos va a dar el peso y nos da un peso de 231.084 newton. Luego calculamos la inercia de la barra en A, el cual está expresado de la siguiente forma: un tercio de la masa por su longitud al cuadrado, dándonos una inercia en A de 70.74 kilogramos por metro. Eh, Algunos datos que se tienen que tener antes de hacer los cálculos. La aceleración angular de la barra es cero, la velocidad angular de la barra es 8K y la distancia del punto A al centro de la barra es 1,5 metros. Con estos datos podemos hallar la aceleración tangencial del centro de masas, que se hace multiplicando la aceleración angular por el radio, el cual nos da un valor de 0 metros por segundo al cuadrado. Y para la aceleración normal del centro de masas, multiplicaremos la velocidad angular al cuadrado por el radio, dándonos un valor de 96 metros por segundo al cuadrado. Con ayuda de Euler, tenemos que la suma de momentos respecto a A es igual a la inercia en A por la aceleración angular. Eh, Aplicando la ecuación, nos arroja la reacción de B tangencial igual a 57.771. Y ahora, con ayuda de Newton, la suma de fuerzas en el eje tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial del centro de masas. Eh, Resolviendo la ecuación nos da que la reacción de A tangencial es igual a menos 57.771. Finalmente, la suma de fuerzas en el eje normal es igual a la masa por la aceleración normal del centro de masa. Resolviendo la ecuación nos, nos da como ecuación número uno que la reacción de A normal menos la reacción de B normal es igual a 2063.555 newton. Para la barra DC, es el mismo material, solamente cambiaría la longitud de la barra, el cual sería de 9 metros de largo, 2 centímetros de espesor y 5 centímetros de ancho, dándonos un volumen de 0.009 metros cúbicos, ¿no? La masa de esta barra sería de 70.74 kilogramos y su peso de 693.252. También calculamos la inercia en D, el cual nos da un valor de 1909.98 kilogramos por metro cúbico. Algunos datos que se deben de tener en cuenta: la aceleración angular de la barra es 2.468K, la aceleración angular de esta barra es 5.171K y la distancia de D hacia el centro de la barra es de 4.5 metros. Con estos datos calculamos la aceleración tangencial del centro de masa de la barra, el cual nos da un valor de 11.106 metros sobre segundo al cuadrado. Y para la aceleración angular
nos apoyamos no, para la aceleración normal nos apoyamos de la velocidad angular al cuadrado por el radio, el cual nos da un valor de 120.327 metros por segundo al cuadrado. Ahora, con ayuda de Euler, ¿no? La suma de momentos respecto a D debe ser igual a la inercia de D por la aceleración angular. Acá expresamos, para hacer un poco reducidos los cálculos, lo dejamos en el seno en función de teta, ¿no? Y el cual, resolviendo la ecuación, nos da una reacción de C tangencial de 790.866 newton. Ahora, con ayuda de Newton, la suma de fuerzas en el eje tangencial debe ser igual a la masa por la aceleración tangencial del centro de masa. Resolviendo esta ecuación, tenemos que la reacción tangencial de D es igual a menos 528.985 newton. Finalmente, la suma de fuerzas en el eje normal debe ser igual a la masa por la aceleración normal del centro de masa. Resolviendo esta ecuación, nos da origen a la ecuación número 2, la cual es la reacción normal en D menos la reacción normal en C es igual a 8070.101 newton. Para la barra BC, también es una longitud de 9 metros, el cual nos va a dar un volumen de 0.009 metros cúbicos, una masa de 70.74 kilogramos, un peso de 693.252 newton. Y acá sí se tiene que calcular la inercia hacia el centro de la barra, el cual se expresa de la siguiente forma. Un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, dándonos un valor de 477.495 kilogramos por metro cúbico. Hacer la descomposición de las fuerzas, ya que trabajamos con ángulos de grados, minutos y segundos, decidimos expresarlos en letras para hacer una reducción del tamaño de las ecuaciones. Datos a tener en cuenta es la aceleración del centro de la barra, ¿no? El cual nos aportó en el cálculo cinemático. Ahora, utilizando la sumatoria de momentos en B en las causas, igual a la sumatoria de momentos de B en los efectos, eh, obteniendo de la ecuación extensa, nos va a dar el valor de la reacción de C en el eje normal de 9082.733 newton. Con este dato utilizamos la ecuación número 2, el cual nos va a dar el valor de la reacción D en el eje normal de 17.152.834 newton. Finalmente, no hacemos la sumatoria de momentos en C causas, igual a la sumatoria de momentos en C de los efectos. Resolviendo toda la ecuación nos da que el valor de la reacción B en el eje normal es de 5.399.503 newtons. Con este dato utilizamos la ecuación número 1 para hallar la reacción de A en el eje normal, el cual nos da un valor de 7.463.058 newton. Bien, les voy a explicar los cálculos cinemáticos del mecanismo para un ángulo de 37 grados. Primero, hallamos la velocidad de B respecto de A. Al hallar con todas las constantes que ya nos dan y los datos, nos sale que la velocidad en B va a ser 14.444 menos 19,117 J. Luego, con estos datos, procedemos a hallar la velocidad del centro de masa
de la barra AB, a la cual llamaremos G1. La velocidad de G1 nos va a dar que nos va a dar 7,222i menos 9,584j. Ahora procederemos a hallar la aceleración de B. La aceleración de B va a ser menos 153,338i menos 115,548j. Con estos datos hallamos la aceleración del centro de masa, es decir, la aceleración de G1 en la barra AB. Reemplazamos datos y nos sale que la aceleración en G1 va a ser menos 76,669i menos 54,774j. Ahora hallamos la velocidad de C respecto en B. Al hallar la velocidad en C respecto en B, nos sale que la velocidad en C va a ser igual a 14,444i menos 19,167j menos 8,789w2j más 1,937w2i. Como ven, tenemos una constante, ¿no? Que no conocemos. Un valor desconocido. Entonces, también hallamos la velocidad de C respecto en D. Al hallar la velocidad de C respecto en D, nos sale que es menos 8,192 W3J más 3,728 W3I. Como ambas son velocidades en C y tenemos dos incógnitas que queremos hallar, que es W2 y W3, igualamos ambas ecuaciones, ambas velocidades. Al igualar nos sale que W3 va a ser 5,316 radianes por segundo y W2 va a ser 2,774 radianes sobre segundos, ¿no? Ahora hallamos la velocidad del centro de masa en la barra PC. Esta sería G2. Al reemplazar los datos nos sale que la velocidad en G2 es 17,132i menos 31,359j. Ahora, hallamos la velocidad del centro de masa en la barra CD. En la barra CD, que sería G3, nos sale que nos da menos 21,774J más 9,999i. Ahora hallamos la aceleración de C respecto en P. La aceleración de C nos va a salir menos 8,789 alfa 2J más 1,937 alfa 2I menos 220,970I menos 130,453J. Como vemos, acá tenemos otra incógnita que no sabemos, que desconocemos, que es alfa 2. Ahora hallamos la aceleración de C respecto a D. Al hallar nos sale que es menos 8,192 alfa 3J más 3,728 alfa 3I menos 231,505I menos 105,353J. Igualamos las aceleraciones para poder hallar alfa 2 y alfa 3, como hicimos también en las velocidades. Y al igualar ambas ecuaciones nos sale que alfa 2 es menos 0,431 radianes sobre segundos al cuadrado. Y alfa 3 va a ser a 2,602 radianes sobre segundos al cuadrado. Ahora, hallamos tanto la aceleración del centro de masa, que es G2, y la aceleración de masa G3. Al reemplazar todos los datos, nos sale que la aceleración en G2 va a ser menos 187,576i menos 124,899j. Y la aceleración de masa en G3 va a ser menos 63,334j menos 110,902. Todos estos son los cálculos mecánicos de nuestro mecanismo en un ángulo de 37 grados. Bueno, ahora yo voy a explicar lo que son la parte de los cálculos dinámicos del mecanismo. Como podemos ver acá, vamos a hallar lo que es el diagrama de la barra AB. Vamos a trabajar con el ángulo de 37 grados. Acá tenemos el DCL de la barra AB.
y el diagrama, el diagrama cinético de la barra B. Para trabajar con un ángulo de 37 grados, tenemos los datos de la 0 a 36 con densidad de 7.860 kilogramos entre metros cúbicos. Un espesor con el que vamos a trabajar es 0,02 metros y un ancho de 0,05 metros. Los datos iniciales que tenemos va a ser que la aceleración de AB va a ser 0, la velocidad angular va a ser 8 radianes sobre segundo, y el radio con respecto al centro de masa va a ser 1.5 metros, ¿no? Porque la barra AB mide 3 metros. Bueno, en el volumen de la barra B, el volumen 1, vamos a tener la multiplicación de lo que es el largo de la barra, que es 3 metros, por el espesor, y el ancho, que nos va a dar 0.003 metros cúbicos. Con la masa de la barra B, que vamos a tomar como masa 1, que nos va a dar la multiplicación de la densidad por el volumen 1, que nos va a dar 23,58 kilogramos. El peso de la barra B lo vamos a multiplicar por la gravedad, que vamos a tomar como 9.8, que va a ser 231.081 newton. Y la inercia ya de la barra A va a ser 1/3 por la masa 1 por la longitud al cuadrado, lo cual nos va a dar 70.74 kilogramos por metro cúbicos. En el cálculo de la aceleración normal y la aceleración tangencial, vamos a utilizar los datos ya obtenidos con lo que es la aceleración 0 y la velocidad angular de 8 radianes sobre segundo, y el radio con respecto al centro de masa, que va a ser 1.5, lo cual la aceleración tangencial con respecto al centro de masa va a ser 0, y la aceleración normal con respecto también al centro de masa va a ser 96 metros por segundo, ¿no? Bueno, acá vamos a hallar lo que es los momentos, la suma de momentos por Euler, la ley rotacional de Euler. Vamos a tener que la sumatoria de masas, la sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a la inercia, la del momento de la inercia en el punto A por la aceleración 1, ¿no? Vamos a tener que menos la masa 1 por la gravedad, por el seno de 53, por el radio con respecto al centro de masa, más 3 por B tangencial va a ser igual a 70.74 por 0, ¿no? Resolviendo toda esta ecuación, vamos a tener la ecuación de Euler con respecto al punto B tangencial, que nos va a dar igual a 92.276 newtons, ¿no? Vamos a pasar a lo que es la ley de traslación de Newton, donde vamos a hallar la sumatoria de fuerzas tangenciales, que va a ser igual a la masa 1 por la aceleración tangencial de la barra B con respecto a su centro de masa, ¿no? Vamos a tener que la aceleración tangencial de A menos B tangencial más la masa 1 por la gravedad por el seno 53 va a ser igual a 23.58 por 0, ¿no? Resolviendo toda la ecuación, vamos a tener en función de A tangencial, que nos va a dar menos 92.276 newton, ¿no? Pasando a lo que es la sumatoria de fuerzas normales, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración normal con respecto a lo que es el centro de la gravedad. Vamos a tener la aceleración normal más la masa 1 por la gravedad por el coseno de 53 menos B normal, que va a ser igual a 23.58 por 96, ¿no? Resolviendo esto vamos a tener la ecuación 1, que va a ser A normal menos B normal, lo cual nos va a dar 2124.610 newtons, ¿no? Vamos a pasar al cálculo dinámico también del mecanismo, pero en este caso en la barra CD, ¿no? Acá podemos ver el DCL de la barra CD y el diagrama cinético, ¿no? Esta vez vamos a trabajar con un ángulo de 28 grados, 28 minutos y 5 segundos, ¿no? Acá también para esta barra tenemos lo que son los datos del acero, con el cual va a ser el mismo, con la misma densidad, el mismo espesor, pero vamos a tener un cambio de datos en lo que es la aceleración, ¿no? La aceleración en la barra CD va a ser la aceleración 3, que nos va a dar 2.602 radianes sobre segundo al cuadrado, y la velocidad angular de CD, que va a ser la velocidad angular 3, vamos a tener 5.316
radianes sobre segundo. El radio con respecto a la barra CD, con respecto a su centro de masa, vamos a tener que va a ser 4.5 porque la barra en total mide 9 metros, ¿no? Acá tenemos el volumen de la barra CD, que va a ser un volumen 3. Vamos a tener que la densidad, toda la longitud por el espesor y el ancho, también que vamos a tener 0.009 metros al cúbicos. La masa de la barra CD, vamos a tener que es la masa 3, vamos a multiplicar el volumen por la densidad que nos va a dar 70.74 kilogramos, el peso de la barra CD va a ser por la gravedad que vamos a trabajar con la misma que es 9.8, va a ser 693.252 newton, y la inercia de D que vamos a hallar que va a ser un tercio por la masa por la longitud al cuadrado, que nos va a dar 1909.98 kilogramos por metro cúbico. Para los cálculos de la aceleración normal y la aceleración tangencial en el del centro de la barra CD, vamos a tener que la aceleración tangencial nos va a dar 11.709 metros sobre segundo al cuadrado y la aceleración normal nos va a dar 127.69 metros sobre segundo al cuadrado. Acá mismo también vamos a utilizar lo que es la ley rotacional de Euler. Vamos a tener la sumatoria de momentos en el punto D, que va a ser igual al momento de inercia en el punto D por la aceleración de la barra CD. Vamos a trabajar con un ángulo de 65 grados, 31 minutos y 55 segundos. Vamos a tener que el menos la masa 3 por la gravedad, por el seno de ese ángulo, por el radio con respecto a su centro de masa, que va a ser 4.5 más 9, que es la longitud, multiplicado por el C tangencial, va a ser igual a 1909.98 por 2.602, lo cual nos va a dar el C tangencial, que va a ser 867.693 newton. Trabajando por la ley translacional de Newton, vamos a tener que los motores de fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa 3 por la aceleración tangencial de la barra con respecto a su centro de masa, ¿no? Vamos a trabajar con el mismo ángulo. Y acá vamos a tener que D tangencial menos C tangencial más la masa 3 por la gravedad por el seno de este ángulo va a ser igual a menos 70.74 por 11.709. Acá vamos a obtener el D tangencial, que nos va a dar como menos 591.595 newtons. Y trabajando con lo que es la fuerza, la sumatoria de fuerzas normales va a ser igual a la masa 3 por la aceleración normal con respecto a su centro de masa de la barra CD. Vamos a trabajar con el mismo ángulo. Vamos a tener que D normal menos C normal más la masa 3 por la gravedad por el coseno de este ángulo va a ser igual a 70.74, que va a ser la masa 3 por la aceleración normal, que va a ser 127.69. Obteniendo así una ecuación 2 con respecto a lo que es la barra CD, dn menos cn nos va a dar igual a 8.708.800 newtons. En el diagrama de la barra BC vamos a tener también DCL y el diagrama de cinético. En este caso estamos fraccionando lo que es la masa por la gravedad en lo que es en el plano X y en el plano Y. Acá mismo, como podemos ver en el DCL, tenemos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo con el cual estamos trabajando, que va a ser 77 grados 34 minutos y 23 segundos, y acá abajo también tenemos con respecto al eje Y en la masa por la gravedad por el seno de 77 grados por 34 minutos por 23 segundos, ¿no? Acá también vamos a tener el CN, el CT, el B tangencial y el B normal, ¿no? También que vamos a descomponerlos en B tangencial por coseno del ángulo por B tangencial por el seno, ¿no? Para esta barra BC también trabajamos con la misma densidad, el mismo espesor, pero acá cambiamos los datos, ¿no? Tenemos que la aceleración con respecto al centro de masa de la barra BC va a ser menos 133.646 y menos 168.382 J, ¿no? Eso va a ser sus coordenadas, ¿no? Y lo que es
El radio con respecto al centro de masa va a ser 4.5 porque la barra BC también mide 9 metros, ¿no? En volumen vamos a tener que el volumen 2 de la barra BC va a ser igual a 0.09 metros cúbicos, que va a ser igual a la barra CD, ya que tenemos la misma longitud. La masa también va a ser la misma, que va a ser 70.74. El peso de la barra BC también va a ser la misma, ¿no? Que va a ser 693.252 newtons. En cambio, la inercia en C, vamos a trabajar con inercia con 1 sobre 12 por la masa por la longitud al cuadrado, lo cual nos va a dar 447.445 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Acá también tenemos los ángulos, ya trabajando en todo el sistema de las tres barras, con las medidas inicial principal que tenemos, que va a ser con 37 grados, vamos a tener que teta va a ser 65 grados 31 minutos 55 segundos, y así mismo vamos a ir los demás ángulos para así hallar el beta, que va a ser con el cual vamos a trabajar, ¿no? En lo que es la sumatoria de causas y efectos, igual a la sumatoria de efectos. Vamos a trabajar con 12 grados 35 minutos y 37 segundos, y el B1 que va a ser 77 grados 34 minutos y 23 segundos, ¿no? Para esto también vamos a utilizar la masa de la barra BC y la masa por la gravedad, ¿no? Que va a ser el peso. Acá vamos a tener lo que es la sumatoria de momentos en B, lo cual son las causas, va a ser igual a la sumatoria de momentos en punto B, igual a los efectos, ¿no? Vamos a tener que menos la masa de 2 por la gravedad por el seno de teta 4 por 4.5, la cual es el radio con respecto al centro de masa, menos C normal por el seno de teta 2 por 9 la longitud de la barra, y C tangencial por el seno de teta 3 por 9 va a ser igual a la inercia en G por la aceleración 2 más 188.576 seno de B, C beta por la masa 2 por 4.5, que va a ser el radio con respecto al centro de masa, ¿no? Y menos 124.899 seno beta 1 por masa 2 por 4.5. En esta ecuación de sumatoria de momentos en el punto B de causas y efectos, vamos a tener el C normal, que nos va a dar 4.391.108 newton, ¿no? Utilizando la ecuación 2, vamos a reemplazar los datos obtenidos del C normal en lo que es la parte de acá. En lo que es la barra CD, vamos a reemplazar el C normal y vamos a obtener el DN, que nos va a dar 13.099.908 newtons. Para lo que es hallar el AN, el BN, vamos a tener que también utilizar la sumatoria de momentos en el punto B, causas, que va a ser igual a la sumatoria de momentos en el punto B con los efectos, ¿no? Vamos a utilizar la misma ecuación, pero en este caso la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo 4, y que vamos a estar trabajando con otros ángulos para hallar el BN, si no estaríamos hallando el seno normal. Vamos a utilizar el seno del ángulo teta 1 por 9 más B tangencial por el seno de el ángulo por 9, que va a ser igual a la inercia en G por la aceleración de 2 menos 187.576 seno de beta masa 2 por la masa 2 por 4.5 menos 124.899 seno de beta 1 por la masa 2 por 4.5, ¿no? En este caso, resolviendo esta ecuación, vamos a tener en base a B normal, que nos va a dar 5.896.650 newton. Y utilizando este dato, vamos a reemplazar en ecuación 1 en AN menos BN, y vamos a obtener el AN, que nos va a dar 8.021.260, ¿no? Doy paso a mi siguiente compañero para que siga explicando lo demás. Bien, a continuación
les voy a explicar el mecanismo de Holloway en el programa Onshape. ¿Por qué decidimos usar Onshape y no SolidWorks o Inventor? Porque era más accesible y más fácil de utilizar, ¿no? Para este mecanismo, el ángulo que utilicé fue el de 60 grados, no el de 37. A continuación, le mostraré el video donde podemos visualizar el movimiento del mecanismo y su funcionalidad en el programa. Como pueden ver, he puesto dos barras acá y las barras respectivas del mecanismo dados ya por el profesor. He unido las distintas piezas que importamos desde AutoCAD, entre otros, ¿no? Pueden ver, acá estoy girando para que se pueda visualizar que sí tiene movimiento, que no tiene problema en ello. Un ratito. Acá también puede visualizar que sí se está moviendo correctamente. Y acá da casi una vuelta completa, ¿no? Ahora, este es un modelo que hicimos en 3D. Se puede visualizar en los diferentes ángulos, cómo está ensamblado, las distintas vistas, ¿no? Y la funcionalidad de su movimiento con las barras respectivas. Gracias.